nuevamente todos y todas bienvenidos a una nueva programación de Sana Psicología, en donde estamos haciendo una ronda de videos y podcasts en temas de neurociencia y salud mental. Yo soy Claudia Salas, psicóloga y neuropsicóloga, directora de Sana Psicología, y hoy súper contenta porque tenemos a nuestro invitado, Pablo Muñoz, doctor en neurociencia, título inicial, el livianito, sí, ¿no es cierto?, de bioquímico. Él es profesor de la Universidad de Valparaíso. Ha hecho una serie de publicaciones en revistas de alto impacto, como dice él, en envejecimiento, en neuroplasticidad y antioxidantes, así que si lo quieren ver lo van a encontrar en Google. ¿Tienes plumita en Google Academics o no? ¿Todavía no? Yo le conté medio antiglobalización. Nada, ya, ok. Nada, sí. No aparece en Google todavía. Y resulta que tenemos la primicia, así como está en calientito, porque ha sacado, al fin, después de 9 años de arduo trabajo y espera, tolerancia a la frustración máxima, sí, la patente en un producto que se llama nanofibra de quitosanos contenedoras de antioxidantes. Eso es una investigación que se ha financiado por la Fundación COPEC, la Universidad de Santiago y la Universidad Metropolitana, y hoy día nos acompaña y nos vas a contar en qué estás. Cuéntanos de qué se trata todo esto, cómo surgió. Partamos del principio, ¿cómo surgió esto? Mira, surgió un poco de la necesidad actual de que hoy en día el envejecimiento es un tema país, es importante, ¿cierto? En virtud de que la expectativa de vida ha aumentado muchísimo. Y esto ha aumentado la prevalencia de ciertas enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Alzheimer, Parkinson en particular, ¿ya? Y en este momento estas enfermedades no tienen hasta el día de hoy no tienen una solución, básicamente porque las drogas que eventualmente pudiesen servir para estas enfermedades no llegan al cerebro debido a que el cerebro está protegido por una barrera que impide la llegada de cualquier molécula, ¿cierto?, que es la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿en qué consiste esta patente? La idea era un poco bypassear esta barrera para que llegaran, digamos, compuestos bioactivos al cerebro, ¿ya? Hacerla permeable. Hacerla de alguna manera permeable, ¿ya? Entonces, ahí se generó un grupo de trabajo en el cual, obviamente, gracias a la Fundación COPEC, que financió la idea finalmente, se generó es una nanofibra en realidad, pero imagínate tú, que tienes como una cápsula pequeñita de nanómetro, ¿cierto?, nanométrica, que contiene estos compuestos, diversos compuestos, y nosotros logramos demostrar que en pruebas preclínicas, ¿cierto?, que en animales de laboratorio, los cuales fueron alimentados con este compuesto, logramos demostrar que el cerebro llegaba más a estas moléculas, ¿ya? Y asociado a la mayor llegada de estos compuestos antioxidantes, logramos una mejora a nivel, digamos, de lo que era la neuroplasticidad, y disminuimos el estrés oxidativo que estaba presente en distintos marcadores en el cerebro, ¿ya? Entonces, con estos elementos pudimos dar pie a presentar la patente, ¿ya? Eso también fue un trabajo, como te digo, que concluyó ahora después de 9 años, ¿ya? Y bueno, estamos por supuesto muy, muy contentos por todo eso. Seguro, y me imagino que con un montón de desafíos y de cosas por hacer. Ahora, ¿en qué están? ¿En qué está todo esto desarrollándose? Después de que salió la patente. Claro, ahora yo creo que nos esperan por lo menos unos 10 años más o por lo menos, digo, 10 años más de trabajo, porque obviamente toda la investigación que nosotros realizamos tiene podríamos hablar, tiene que ver con lo que es la medicina translacional, ¿ya? Explico un poco lo que es el concepto, que básicamente son datos, digamos, que salen del laboratorio, como estos datos que estamos viendo que estos compuestos eventualmente pudiesen tener un beneficio en la comunidad. Entonces, estos datos que salen del laboratorio, nosotros los trasladamos hacia lo que es la práctica clínica, ¿ya? Es decir, obviamente nosotros esperamos un efecto beneficioso y mejorar la calidad de vida digamos, de la población que está envejeciendo, ¿ya? Entonces, un poco el concepto translacional, ¿ya? En ese contexto, nosotros generamos un centro en el cual nos agrupamos con neurólogos, ¿ya? Y otros investigadores básicos en neurociencia, y primero que nada lo que necesitamos es
generar una suerte de trabajo a nivel con personas, digamos, hacer reclutamiento de posibles personas que pudiesen participar en estos triales clínicos. Y además, de manera muy importante, estamos en una etapa de validar y de acreditar nuestros laboratorios, ya desde el punto de vista de la acreditación sanitaria, para poder trabajar con material humano, digamos, ya que eso no es, hay que pasar por ciertos estándares de calidad que en este momento es difícil, digamos, cumplirlo, ¿ya? Y con criterios éticos también, que son Por supuesto. muy importantes de considerar desde el Ahora, por principio. supuesto, claro, eso desde el punto de vista de la ética, en este momento hay diversos comités que están operando, ¿ya? Y cada vez yo creo que no es que se hace más complejo, cada vez se preocupan más hay mayor como estrictez en los procedimientos, ¿te fijas? Entonces, aparentemente eso se interpreta por la comunidad como un obstáculo muchas veces, ¿cierto? Porque tú necesitas pasar ciertos comités, ¿ya? Pero igual yo encuentro que está bien, o sea, te digo, personalmente encuentro que es la manera correcta y obviamente está en juego la salud de la gente, o sea, uno no puede hacer cosas a la ligera, sobre todo cuando estás tratando con seres humanos. Y en ese contexto, por supuesto, es que hay que ver todos los pros y los contras, ¿cierto? Pero en ese sentido lo importante es que igual hicimos una buena alianza con gente del Hospital Van Buren, ya de neurólogos, muchos digamos, de los investigadores que forman este centro que te digo yo que generamos recientemente son neurólogos del Hospital Van Buren. Excelente, Entonces, excelente equipo, neurólogos adultos, exactamente. infantos, me Mira, imagino tenemos un que grupo bien selecto, ya son, digamos, lo digo con orgullo también de poder como convocar esas capacidades. Tenemos un neuroradiólogo, primero ya que el director alterno del centro, que es Pablo Cox, que es una persona que trabaja en aneurisma, ya que si bien no es tan prevalente, todos sabemos que los accidentes cerebrovasculares, cuando ocurren, son, yo diría, más de la mitad de los casos son mortales, los que quedan, más de la mitad quedan con secuelas bien graves, ¿cierto? Entonces con el Pablo estamos igual trabajando también desde el visto de la medicina relacional, tratando de buscar biomarcadores que predigan, digamos, la ruptura de estos aneurismas, ¿cierto? Entonces un tema bien candente, por decirlo así. Estamos trabajando con Lucila Andrade, que ella es el líder en la región de epilepsia, ya de epilepsia refractaria, que sea, ¿cierto? Entonces también hay varios proyectos que se están generando y tenemos también en el equipo al doctor Carlos Bennett, que es un neurocirujano que también es muy importante, ha hecho unas operaciones, creo que en Francia hacen una y aquí en Chile la está haciendo y la está haciendo él. Claro, de los gliomas. Los gliomas. Los gliomas, que básicamente son tipos de cánceres que aparecen en diversas regiones del cerebro, ¿ya? Y eso también es un tema país. Hoy en día, el año pasado, ya también el gobierno y el Ministerio de Salud dio como prioridad el tema del cáncer. Entonces ahí también se van a salir, esperamos que salgan altos recursos también como para trabajar en estos temas, ¿ya? Y otro colega es el profesor Álvaro Ardiles, que también es un colega, digamos, básico también de la Universidad de Valparaíso. Y terminando el equipo, el doctor Juan Pablo Guillú, que también es él es neurólogo, también es especialista en enfermedades cerebrovasculares. Oye, ¿y este centro dónde se ubicaría? ¿En qué parte de la quinta región? Mira, básicamente estamos viendo el tema de eso. En este momento nosotros estamos como formando básicamente lo que es en el edificio Bruno Ginter, donde funciona la clínica de la reproducción, ¿cierto? Ahí hay un grupo de investigadores, ya en Valparaíso también haciendo patria, como se dice, ¿cierto? Y bueno, y tenemos también infraestructura del Hospital Van Buren, ¿cierto? Los equipos que trabajan estas personas, ¿ya? Y lo que estamos tratando es, a través de iniciativas del gobierno regional, generar un espacio en el que podamos contar primero que nada, con una especie de servicio, lo que conversábamos delante, una especie de servicio de atención, ¿cierto? Un consultorio de especialidad neurológica en la cual se puedan atender
digamos, distintos pacientes que no tengan la atención expedita de que hoy día, por ejemplo, los pacientes no GES, ¿cierto? Que estamos tratando de, a través, digamos, de esa vía, convocar recursos del gobierno regional para generar, digamos, un apoyo a nivel de infraestructura que nos faltaría en este caso para generar el centro. O sea, ustedes están siendo completamente innovadores, no solo en términos de patentes, sino que Claro. también de intervención, de una mirada ante este tipo de patologías que me imagino después se irá ampliando con el tremendo equipo que cuentan. Sin embargo, en la región es muy importante decir que no hay centros especializados en estas áreas. Claro. Por lo tanto, es un esfuerzo enorme de años y que requiere un movimiento de muchas otras piezas también. No, seguro. Yo creo que voluntades más que nada. Yo creo que ese es un tema de... Porque estamos todos, digamos, conscientes de las necesidades de invertir en este tema, en estos temas país, ¿cierto? Pero falta la voluntad realmente, creo yo, la voluntad política de realmente meter la ficha en ese tipo de investigación, en la investigación básica, ¿cierto? Obviamente el entender cómo pasan estas enfermedades pasa por entender mecanismos fisiológicos normales de funcionamiento del cerebro en este caso. O sea, y ahí también, digamos, nuestro laboratorio tiene también harto trabajo al respecto. O sea, nosotros, junto con estudiar estos mecanismos y tratar de generar estas intervenciones, nosotros estudiamos mecanismos, digamos, celulares, por ejemplo, del aprendizaje y la memoria, ya que obviamente están alterados en estos pacientes. Y en virtud de la información que uno vaya recopilando de cómo y entender cómo funcionan estos mecanismos, por ejemplo, cómo tu cerebro es capaz de guardar un recuerdo, ¿cierto? Y por qué en los pacientes de Alzheimer se va alterando esta capacidad. En la medida que uno entienda eso, va a poder ser capaz de encontrar alguna forma de solucionarlo, ¿cierto? Lo primero hay que visualizar y de alguna manera exteriorizar, digamos, la enfermedad, ¿cierto? Y los mecanismos para poder generar... O sea, enfermedades como el Alzheimer tienen más de 100 años desde que fueron descritas por primera vez, y aún así, a pesar de todos estos años de investigación y de secuelas, se ha visto que aumenta la población, aumenta de manera significativa en todos lados del mundo, y aún así los descubrimientos de cómo funcionan, los mecanismos neurobiológicos, es muy incipiente. Y en eso estábamos conversando, que había una investigación súper interesante, que la hizo un chileno también, que él planteaba que incluso la enfermedad de Alzheimer podría ser contagiosa. Cuéntanos un poquito de eso, entendiendo que es una investigación inicial, súper valiente son también. Hipótesis, digamos, claro, en general uno, en estos campos uno maneja diversas hipótesis, ¿ya? Igual, a veces hay hipótesis atrevidas, ¿cierto? Y en este caso podríamos decir que es una hipótesis atrevida, ¿cierto? Pero el hecho de que sea contagioso la enfermedad de Alzheimer deriva un poco de los mecanismos intrínsecos que están operando. En general, se dice que la causa de esta enfermedad de Alzheimer es la formación de la placa amiloide, ¿cierto? Que es una placa, ¿cierto? Un cúmulo de una aglomeración de proteínas que están mal plegadas, ¿cierto? Y que finalmente se juntan, ¿ya? en estas placas amiloides. Hay un grupo que piensa que no son, ¿cierto? Estas placas, que son otras cosas, ¿ya? Y hay gente que piensa que son la placa es un mecanismo de defensa contra la proteína mal plegada, ¿cierto? Que se está empezando a recién agregar, formando lo que se llaman oligómeros, es como, imagínate una cadena, ¿cierto? Una cadena con cadenas más cortitas, ¿cierto? En la medida que estos péptidos se van formando, ¿cierto? Se vuelven tóxicos, ¿ya? Entonces, el tema de que sean, digamos, que sea contagioso deriva que estas proteínas que se mal pliegan, ¿cierto? De alguna manera adquieren una capacidad de, si se encuentra con una proteína que está bien plegada, lo vuelve mala, digamos, ¿cierto? Se transforma y la pliega, la hace inducir ese mal plegamiento, y además la contagia de maldad. ¿cierto? Entonces, obviamente, si tú has sido expuesto
por ejemplo, una proteína mal plegada, eventualmente, ¿cierto? Tú podrías generar este tipo de proceso dentro de tu cerebro, ¿ya? Pero es una hipótesis que podría ser, pero no ha estado verificada, digamos, O ¿no? sea, se corroboró que había antecedentes Claro, suficientes para poder pensar eso, sin embargo no se ha podido replicar correcto. aún, no, no... Correcto, eso, digamos, Mm, como te digo, son hipótesis a veces muchas de laboratorio que un poco también es como el tema de la patente, ¿cierto? Que también a mí se ha generado una expectativa, de hecho salió en la tele como que un compuesto patentado que curaba el Alzheimer, casi, ¿cierto? Ahora, yo creo que también hay que ser un poco optimista, yo creo que eventualmente sí lo mm. podría hacer, podría tener un efecto siempre y cuando se demuestre todo lo que se tenga que demostrar, ya un poco que lo que te digo yo, ir quemando etapas en estos triales, ¿cierto? Que finalmente son los que te van diciendo si la cosa funciona o no funciona, ¿ya? Ahora, digamos esto es importante, ¿cierto? El tema de la patente, pero yo creo que también que hay que enfatizar el tema de que estos compuestos están presentes en los alimentos, ya que para mí yo creo que hay un mensaje de fondo también que tiene que ver con la alimentación saludable, ¿ya? Eventualmente uno pudiese generar un suplemento o algo, pero yo creo que es mejor comérselo, Claro, porque ustedes le ¿cierto? dieron esta nanocápsula que Claro, es del tamaño de una molécula nanométrica, de sí, polvo, como para que se puedan hacer una ujú, idea claro, diminuta. Se la dieron ujú, a las ratas, ¿no es cierto? claro, Y estas mejoraron su funcionamiento, pensando en que eso claro. se podría también replicar posteriormente en En seres humanos, humanos, ¿no? por supuesto. Esa es O sea, en como ese la sentido, idea. claro, la expectativa es alta, ¿cierto? Pero creo que queda un largo trabajo todavía. O sea, lo que te comentaba yo, hay que generar estas instancias de trabajo con gente, equipos médicos, ¿cierto? Interdisciplinarios, generar la infraestructura adecuada también, los equipamientos de repente, Mm. ¿cierto? Que son necesarios para, ahora, no sé, porque ponte tú los senadores del Hospital Van Buren igual son buenos, pero yo creo que ya necesita, digamos, estamos hablando de generaciones de Son resonadores en el buenos y de mundo, inversiones altísimas, claro, por cierto, en su exacto. momento. Es como comprarse un bombardero, ¿cachai? Sí, Un bombardero y un resonador. y que ni fallen. Claro, no, seguro. O sea, Sí, ahora lo bueno que es que estas cosas tienen un uso que justifica sí, claro. los altos costos. ¿Cachai? Desde el punto de vista, vuelvo por país, digamos, claramente se Mm. justifica estos recursos, digamos. Sin duda, y en neurociencia, en general yo encuentro que, yo te decía que yo veía la neurociencia de un modo súper poético, y de alguna forma encuentro que hay que ser súper valiente para aventurarse, porque cada Claro. una de las propuestas que hoy día hay en neurociencia fue disruptiva Ujú. en el momento histórico en donde se Claro, presentó. claro. Muchos fueron desterrados, ¿no es cierto? La Inquisición hizo Sí, lo suyo seguro, también. seguro. Hubo teorías que se mantuvieron por Claro, miles de años y después volvieron a surgir después de 2000 claro. años, ideas como las de Aristóteles, que Sí, ya planteaba como varios elementos. Entonces, eh, hay hartas batallas que se están dando basadas en evidencia y yo creo que eso es una invitación a los estudiantes, a la gente que se está formando, a que se interesen por ir un poquito más allá, por claro. plantear sus ideas que a lo mejor no son tan tradicionales. En el caso de los psicólogos, estudiar neurociencia, estudiar neuropsicología, poder comprender una base orgánica, neuroquímica, a factores que en algún momento fueron místicos, Seguro. psíquicos, Claro. antes se asociaba a la vejez. Obvio que si te pones viejo te deteriora. Hoy día se está viendo que el concepto de plasticidad neuronal sigue Seguro. funcionando después del envejecimiento. Y ahí Claro. te quería preguntar, tú me hablabas de una teoría, que hay una serie de teorías para poder entender el envejecimiento como tal. Las que tú te basaste, ustedes se basaron como equipo. Claro, eh, lo que pasa es que, claro, hay en este momento un montón de teorías, ¿cierto?, que tratan de explicar por qué los organismos van envejeciendo. Hay teorías por ejemplo, genéticas, como mencionábamos. Hay teorías que dicen que, por ejemplo, el cromosoma, ¿cierto?, en su estructura va perdiendo partes de su cromosoma, ¿cierto?, que son particularmente los telómeros, que son con la parte más de los extremos, ¿cierto? Y hay toda una teoría que puede explicar eso. Hay una teoría que lo explica a través de lo que es la epigenética, que es un tema
que nosotros trabajamos harto en el laboratorio, que, y, y otras que dicen que hay una especie de alteración en la proteostasis justamente que tiene que ver, la proteostasis justamente es como estas proteínas mal plegadas, ¿cierto? Hay todo un sistema dentro de la célula que repara todas estas proteínas, ¿cierto? Que detecta estas proteínas y las vuelve buenas, por decirlo, ¿cierto? Pero también durante el envejecimiento he visto que hay una alteración de los mecanismos que reparan estas proteínas. Entonces, hay una correlación justamente, que estos sistemas empiezan a fallar y se empiezan a producir estas proteínas mal plegadas que se van a finalmente formar estos acúmulos, como la placa amiloide, en este caso. ¿Ya? Pero otra de las teorías que yo en particular soy, se puede decir, un seguidor, ¿ya? Y de alguna manera pienso personalmente que puede explicar o englobar las otras teorías, ¿cierto? Que es la teoría del estrés oxidativo, ¿ya? Nosotros estamos en un ambiente, en una atmósfera aeróbica, ¿cierto? Y nosotros obtenemos energía por un mecanismo que implica el consumo de oxígeno, ¿cierto? Uno respira y principalmente a nivel de lo que es la mitocondria, ¿cierto? Se genera procesos que si bien generan energía para que nosotros podamos vivir y hacer todas estas funciones, de manera, hay como una fuga, ¿cierto? De moléculas que no son beneficiosas, que son las especies reactivas del oxígeno, digamos digo que no son beneficiosas cuando están en muchas concentraciones, cuando están muy alta su concentración, ¿ya? Entonces, en la medida que estas moléculas se van generando por la mitocondria, van generando un daño acumulativo y eso va deteriorando finalmente el organismo y se traduce a nivel cerebral en lo que es el deterioro cognitivo. ¿Ya? Nosotros, en virtud de esa teoría, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado en lo que son los antioxidantes, el efecto de los antioxidantes en la función neuronal. ¿Ya? Es una de las líneas que nosotros hemos llegado en el laboratorio y hemos encontrado algo bien interesante, que en general estas especies que se generan, que se piensan que son malas, en realidad son malas cuando están descontroladas. ¿Ya? Hemos nosotros demostrado y publicado en algunos trabajos que tú mencionabas ahí al comienzo, que estas especies son beneficiosas para algunos procesos. De hecho, son necesarias, por ejemplo, para el aprendizaje y la memoria, para estos fenómenos de neuroplasticidad. Entonces, ahí nos genera un poco el conflicto. Entonces, pucha, entonces, ¿por qué son malas? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Que son malas cuando se salen de control, ¿cierto? Como todo. Como todo, hay que controlar todo, ¿cierto? Los excesos son todos malos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas especies, cuando tú las sacas también totalmente, también genera un daño, ¿cachai? Entonces, en ese contexto, eh, nosotros terminamos y somos convencidos digamos, de que estas moléculas bioactivas pueden tener un efecto beneficioso en la función y finalmente, ojalá, mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿ya? Y no sé, pues igual hay cierta cultura, ¿cierto? Que de alguna manera demuestran esto. Por ejemplo, los chinos y los orientales en general es una población súper longeva. Es fácil encontrar gente anciana Y en buenas y en buenas condiciones. condiciones, digamos, y hasta te Sí, vea el el karate, ¿cierto? El sensei, sensei. cinturón. Y hay gente que vive tomando el té verde, que tiene un poderoso antioxidante que es la epigalocatequina, ¿cierto? Toman, no sé, pues el sushi, que tiene pescado, los omega 3 omega 6 que son también ácidos esenciales, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera tenemos como la demostración de que estas cosas de la alimentación funcionan de alguna u otra manera. Ahora, el tema es que cuesta en una cultura occidental pelear un poco contra eso. O sea, aquí tenemos la cultura de tomar la capsulita y el suplemento para algo. Y de ahí yo te Claro, preguntaba así como pregunta de lo más ya, sencilla. Si tomo la pastillita de claro, omega, la cápsula de omega, la claro. vitamina E o no sé qué otras cuantas puede haber, eh, ¿va a mejorar? ¿Voy a prevenir el Alzheimer? ¿Voy a prevenir? Porque Claro, esas son cosas que la gente hoy día, son ideas que la gente hoy día sí, está consumiendo. exacto. Sin embargo, tienen como un asidero muy... eh, Es que faltan eh, los estudios, faltan mm, los estudios, y eso en parte nosotros hemos tratado digamos, de cubrir. O sea, nosotros sabemos que hacen bien los antioxidantes, pero no,
como dices tú, realmente hacen bien o un efecto placebo, o a lo mejor mejoran otras cosas que... O alguien que consume antioxidantes también tiene una Una calidad de vida, exacto, vida, tiene una un estilo de sociabilidad, un vida estilo de vida que te distinto o hace permite. ejercicio, entonces yo creo que como hablamos, esto del envejecimiento y de la enfermedad son cosas multifactoriales, como decías tú, era una Yo le decía constelación, constelación una constelación de de causas. causas. Claro. Entonces en ese sentido, claro, tenéis que ir viendo que no es solo una cosa, ¿cierto? Y yo creo que por eso también hay tantas teorías del envejecimiento, porque ninguna finalmente explica totalmente el proceso de envejecimiento. Entonces, obviamente, yo creo que hay que trabajar en probablemente una teoría unificada del envejecimiento que considere todos los factores, pero por lo pronto sí se sabe que como hay el estrés oxidativo es un factor de riesgo en muchas enfermedades, ¿cierto? En ese sentido sí ayuda a prevenir ese tipo de, digamos, de eventualmente prevenir enfermedades como el Alzheimer o Parkinson, ¿cierto? En las cuales sí hay un estrés oxidativo. ¿Ya? Ujú. Entonces, es como, tenemos harta expectativa en ese sentido. Sí, sin duda, mejorar la calidad de vida, imagínate, de cuántas personas, no solo de los afectados directos, que es el enfermo, sino que Claro, también de los cuidadores que hemos visto que tienen correcto. tremendas secuelas Seguro. Claro. Ahora, asociadas al cuidado del otro enfermo. punto importante que también tiene que ver, digamos, con parte de la expectativa, ¿cierto?, que se ha generado por este compuesto que se patentó, tiene que ver con que probablemente no solo podría aportar moléculas bioactivas antioxidantes, ¿cierto? Se podría eventualmente dirigir drogas como drogas anticancerígenas, ¿cierto? U otro tipo de O drogas. sea, al bajar las barreras da un Exacto, campo fértil seguro. para una Seguro. cantidad de cosas importantes. Nosotros al principio, bueno, hace unos años atrás, era muy difícil poder, bueno, todavía predecir Seguro. cuando alguien va a tener Alzheimer o cuando alguien va a tener Parkinson, y ya se podía pesquisar cuando había un deterioro importante, ¿no es cierto?, Claro. en la vida cotidiana, cuando ya estaban prácticamente inhabilitados de manera funcional. Sin embargo, el año pasado salió un premio Nobel, ¿no es cierto?, Ya. donde a través de una punción lumbar sacaban elementos neuronales que podían analizar que estaban sanos, Claro. pero que se veía el potencial de deterioro. Correcto. Eh, Hoy día claramente una punción lumbar, ¿no es cierto? Es una inyección Invasiva, ya. que se pone en la columna, Claro. duele, a veces tiene algunas secuelas, dolores de cabeza, náuseas, o en fin, Correcto. depende. Sin embargo, es mucho menos costosa y te va a permitir como Seguro. adelantar, aclarar el diagnóstico, porque un elemento curioso es que enfermedades neurodegenerativas como las que Claro. estamos hablando tienen una correlación directa, por ejemplo, con la depresión. Seguro. Por ejemplo, entonces, y Claro. sirve también para pesquisar qué tipo de enfermedad neurodegenerativa Claro. podría ser para poder orientar mejor la línea de tratamiento, Claro, ¿no? claro, mira, mira, en general todas estas enfermedades tienen, digamos, desde el punto de vista de términos clínicos, se llaman las comorbilidades, ¿cierto? Que, que claro, hay un problema central y que va generando otros problemas, se podría decir laterales, como en el caso de muchos de estos pacientes terminan con depresión, ¿cierto? Que son probablemente mecanismos que son distintos a lo que está generando el Alzheimer propiamente tal. Mecanismos ¿Te fijas? neurobiológicos distintos, Pero claro. ¿qué pasa? Que está digamos, esta complicación, ¿cierto? Que muchos pacientes presentan. Y también es bien importante mencionar que hay una limitación bien importante con lo que decías tú, que es la detección, po, ¿cachai? O sea, muchas veces eh, se confunden este tipo de enfermedades, en el caso del Alzheimer, con otro tipo de demencia, ¿cierto? O en el caso del Parkinson, digamos, se confunde mucho con alguna atrofia realmente musculares, o que afectan, digamos, estos temblores que se generan, que a veces se confunden con lo que es el Parkinson propiamente tal, ¿cierto? Entonces, hay un tema con el tema de la detección, y muchas de las veces es necesario combinar diversas metodologías de detección. Por ejemplo, lo que mencionabas tú de la punción lumbar probablemente sea una forma de verificar esto, que tienes que, digamos, cotejar con otro, por ejemplo, imagenología, resonancia magnética, ¿cierto? Los famosos PET, ¿cierto? En los cuales se van viendo
desde el punto de vista de imágenes, vas generando imágenes, tú puedes ver si es que hay alguna alteración o cambio en el volumen del cerebro, todo eso tú vas buscando como diversas evidencias, ¿cierto? Que te van apuntando hacia que es una patología, que puede ser Alzheimer o no, ¿te fijas? Entonces, es un tema la detección, ¿cierto? Y bueno, y en eso se está trabajando, en tratar de buscar formas de diagnóstico que sean más fáciles, ya como los que mencionabas tú de estos compuestos o estos factores que se liberan a través de estos fluidos corporales. Que ojalá, ponte tú, fuera en la orina, ¿cierto? Que es un fluido fácil, o muchas veces la saliva, ¿cierto? Porque marcadores genéticos no han podido encontrar todavía. Es que también es difícil, fíjate que todas estas enfermedades, en caso particular del Alzheimer, se habla de que hay diría que un 4% que es genético. Que, digamos, se han estudiado ciertos genes Sí. en poblaciones o en familias que desarrollan la enfermedad y se ha visto que hay un componente genético, que hay genes que están afectados en esas familias que desarrollan la enfermedad, pero estamos hablando alrededor del 4%, versus un 96% de casos que se llaman casos esporádicos, que nadie sabe por qué ocurren, ¿cierto? Ahora, en ese contexto, claro, yo también, te digo, yo soy convencido de que el ambiente tiene aquí jugar un papel muy importante, y el ambiente, nuevamente volvemos a lo de esta hipótesis del envejecimiento, que hay una modificación en la epigenética. La epigenética es una forma de adaptación que tiene el genoma con el ambiente, ¿cierto? Y es fácil de entender a qué quiero apuntar, ponte tú en un gemelo, ¿cierto? Un gemelo que son el mismo material genético, pero tú los miras, son distintos. ¿Por qué? Porque han experimentado vivencias distintas, experiencias distintas, ¿cierto? Han tenido un contacto con su ambiente que no ha sido el mismo, por lo tanto hay diferencias. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo tú extrapolas ese tipo de dinámica o como de cambios del ambiente en estas enfermedades, los estilos de vida, ¿cierto? La falta de ejercicio, hoy día se sabe que el ejercicio es importante, a través genera factores neurotróficos que ayudan en esto de la neuroplasticidad, la alimentación saludable también, que digamos se ha hablado mucho y se ha machacado mucho en los colegios, ¿cierto? Y yo creo que ahora ya se está logrando una mayor conciencia de lo que uno come. ¿Te fijas? Sí, de todas maneras, respecto a lo que dijiste, de que estas enfermedades efectivamente tienen una comorbilidad, desde el lado neuropsicológico se puede ver que incluso antes de que tengan la enfermedad, incluso personas sin enfermedad con cuadros de depresión severa presentan un desempeño funcional similar a alguien con Alzheimer. Por ejemplo, empieza a fallar la memoria operativa. Y eso consiste en que son más torpes para realizar tareas específicamente que van apuntadas a dos tareas al mismo tiempo, hacer algo mientras escucho otra cosa. Por ejemplo, son resistentes a la interferencia, y también la toma de decisiones específicamente enfocada a responder en situaciones de emergencia, de respuesta rápida. Las personas que tienen cuadros depresivos severos presentan características iniciales similares a las personas de Alzheimer. Entonces es un diagnóstico súper complejo. Es que ponte tú en el caso de la depresión, es una cosa que, digamos, desde el punto de vista neuroanatómico, se sabe que hay regiones celulares que se atrofian. ¿Okay? Y ahora, ¿qué pasa? Que hay regiones que coinciden, se van sobrelapando en cuanto a, digamos, a trastornos. Por ejemplo, en el caso de la depresión, hay una atrofia a lo que es a nivel hipocampal. Eso es una cosa que se sabe, se ha estudiado. Y el hipocampo se asocia con la memoria. Justamente, entonces el hipocampo es una de las zonas más afectadas durante la enfermedad de Alzheimer. Entonces, como tú, el mismo sistema, en este caso hipocampal, es el que está fallando. Ahora, ¿cómo yo sé si es un Alzheimer o una depresión? ¿Te fijas? Entonces, ahí están los marcadores orgánicos y ahí está el tema del neuroimagen, manejo médico. Ahí hay que, digamos, completar el cuadro, digamos, con exámenes. O sea, no llegar y ver la persona y dar un diagnóstico. Y por supuesto que tienen una evolución muy diferente. Exacto. A un caso más grave ya. Correcto. El Alzheimer se va a manifestar de una manera muy distinta a la depresión, y ahí ya va a quedar claro. Sin embargo, en etapas iniciales es importante poder diferenciar esto. Tú hablabas de que esto requiere muchas voluntades.
voluntades, buenas intenciones, y aquí tenemos al alcalde de Quillota, que tú me decías que él trabaja habitualmente, el alcalde de Claro. Quillota, que se llama Es el Jaime Mella. Jaime Mella. Doctor Jaime Mella. Doctor Jaime Mella. Él- Está muy interesado en sí, trabajar con adultos mayores, me sí. contaba, y ha generado una serie de dispositivos comunales de estimulación, de inserción, de calidad de vida, y él ha abierto un espacio para que ustedes puedan desarrollar algunas iniciativas también. Cuéntanos un poquito. Claro, mira, en realidad, aprovechando un poco, digamos de que es raro encontrar gente con voluntad, y en este caso hemos encontrado, digamos, un apoyo fuerte de esta persona de la alcaldía de Quillota, ¿cierto? Y él, digamos que menciona que él es doctor, yo creo que por ahí va un poco... Médico. Es médico, claro, médico, y él tiene también a nivel de lo que es la comuna, y yo me juntaba varias veces con él, y por eso le entiendo un poco lo que habla un poco, y transmite realmente cosas que como que son un poco, cuesta como ciudadano común, porque él transmite mucho con el tema de la felicidad, ¿ya? Y de hecho me he preguntado, así como científico, que hay formas científicas de demostrar la felicidad, y bueno, yo de repente como científico se empieza a hablar de ciertos sistemas, ¿cierto? De recompensa y placer, De hecho, pero no tiene mucho que ver con en la un siguiente felicidad. podcast va a haber Ya. unos doctores en Ya. psicología hablando de la Mira, felicidad y la emocionalidad también. interesante. Sí, así que Pero ahí te el lo voy a tema, enviar. ya, pues, ahí lo veremos. Pero el tema es que, digamos, este alcalde tiene, digamos, ha sensibilizado bien desde el punto de vista de las necesidades del adulto mayor, y él ha generado políticas, digamos, comunales de atención al adulto mayor, y generó un centro, que es el Centro Plaza Mayor, en el cual se generan todos estos entrenamientos cognitivos, y se trabaja un poco con esta población de adultos mayores. Y bueno, y digamos, con ello estamos tratando de iniciar estos triales clínicos. Tenemos algunas iniciativas que estamos en camino, ¿cierto? Pero yo creo que es como el camino a hacer las cosas que hay que hacer. O sea, digamos, el apoyo que uno necesita, que digamos, ahí se han portado súper bien, nos han abierto las puertas, digamos, de Qué todo, ¿cierto? agradable. Entonces, impresionante, o sea, uno da gusto realmente trabajar con ese tipo de personas que, Yes. digamos, que ya están convencidos, ¿te fijas? Y eso es importante porque uno, todo lo que O sea, están haciendo... informados, porque esto Exacto. yo creo que no es Sí. un tema de convencer, Sí. sino que son evidencias, hay que estar Exacto. informado como para poder entender la relevancia de Correcto, estas y como te digo, iniciativas. yo creo que también hay un tema de sensibilidad. Yo creo que, Sí. que, digamos, no hay que merecer un poco eso de que hay un deseo genuino digamos, de mejorarle o hacerlos felices. O sea, igual es un rollo. Y desde el punto de vista de lo que trata de sus políticas, yo creo que está bien. Pues, o sea, y de hecho, yo creo que uno de los alcaldes que ha salido más veces. Y yo creo que parte por lo mismo. O sea, y la última vez salió con un apoyo súper alto. Porque yo creo que el gallo realmente se ha visto que tiene como te digo, un deseo genuino de ayudar a esta gente. Y por su parte, los pacientes que van a participar con ustedes, las personas que están Seguro. muy dispuestas, Seguro. Están entusiasmados, De quieren hecho, participar. Inicialmente se había considerado, claro, un número pequeño de ¿cómo se dice? De reclutas, cuando uno recluta, hace el reclutamiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que hay muchos talleres de terapia y entrenamiento cognitivo, ¿cierto? O se juntan por otras cosas. Y toda esta gente también pues interesada y como de entender primero todas estas cosas, ¿cierto? Que ellos están llenos de preguntas siempre. Y por otro lado, si pueden ayudar en que esta cosa mejore, hay una súper también buena onda por parte de ellos. Entonces está todo el contexto, digamos, para poder hacer. Y obviamente lo que nos falta es más recursos, así como es lo que siempre va a faltar, ¿ya? Pero ahí estamos trabajando en generar las instancias, ¿ya? Bueno, estamos también súper contentos que también nos salieron unas cosas con unos alemanes, también unas tecnologías ópticas de microscopios de ultra resolución. Es un proyecto bien interesante, así que también estamos tirando, digamos, palos para todos lados. Oye, es difícil ser ordenado contigo, Sí. me van ganas de preguntarte un montón de cosas, me tengo que contener, porque tu trabajo con Ya. la gente de Quillota, reenfocando, Ya. apelando a mi función ejecutiva.
este trabajo que van a hacer en Quillota. Ya. Tú me contabas que tenía todo un... Ay, cuéntanos de qué se trata, porque Mira, lo encontré muy entretenido. claro, esto en realidad nace digamos, de una colaboración con gente de Brasil, ¿cierto? De un centro tecnológico de Brasil, y que ellos trabajan con la fototerapia, ¿cierto? Y hoy en día se habla, y el otro día me encontré en digamos, una feria tecnológica en Japón que vendían dispositivos de luces, ¿cierto? Para el trastorno de sueño en adultos mayores. Y yo con eso dije, Fototerapia es terapia de luz, ¿no fototerapia, es cierto? luz, Para quien no luz, sepa. luz, claro, luz en este caso una luz roja, ¿cierto? Que finalmente han demostrado este grupo que te digo brasileño que ha tenido una mejora digamos, a nivel de los procesos neuronales que ocurren post, por ejemplo, de estos infartos cerebrales, ¿cierto? Eso también se usaba comúnmente para tratar la depresión. La depresión Terapias de luz, estacionaria, sí, terapias sí, de luz. no sé, Ahora, mira, es importante decir que no es cualquier luz roja. claro, Tiene, no, tienen ciertas no basta con una ampolleta características. roja que usted ponga en la casa. Mira, yo la verdad que estamos trabajando con un equipo de ingenieros biomédicos, ¿cierto? De la UB y de este centro tecnológico. Yo no, digamos, no es una expertise mío en el tema de la luz, pero yo me imagino que a lo mejor, ¿por qué no de repente una luz de un color que te pueda ayudar? No ¿Tú sé. crees que puede servir cualquier tipo de luz? Yo ¿Sabes creo qué le que vamos a preguntar a yo esto? no. Podría preguntarle y me cuentas después. Claro, porque te digo, yo creo que puede ser un tema de luz de una cierta longitud de onda, pero en general la luz blanca tiene toda la longitud de onda. Entonces, eh, yo creo que, no sé, yo creo que, bueno, y eso es lo que estamos. Primero nosotros estamos estudiando los mecanismos, volvemos a la cosa, la deformación uno científica que tiene de preguntarse por qué ocurren todas las cosas, Ujú. ¿cierto? Y tenemos un proyecto bien interesante tratando de explicar, nosotros creemos que hay un tema de flujo sanguíneo, estamos midiendo algunos factores de angiogénicos que se llaman, que generan estos, que consecuencias del aumentar el flujo sanguíneo, ¿cierto? Tenemos como una investigación del por qué generan estos cambios. Ahora, lo medular es que se ha demostrado que funciona, y ahora no sé cómo, por qué, ¿cierto? Pero funciona, se ha demostrado efectividad en varios casos. Y lo que vamos a hacer en Quillota es ver si tenemos alguna mejora Le cognitiva. van a poner luz Son a los unos adultos cascos, mayores, son unos unos cascos que como tienen como una de estos. especie de electrodos, tú me Mira, contabas, son como unos cascos, ¿cierto? Como de bicicleta, ¿ya? Y que dentro, por la parte interna, ¿cierto? En diversas regiones, contiene luces LED, con esta tecnología LED, ¿cierto? De una longitud de onda que es roja en este caso, ¿ya? Y vamos a juntar, digamos, esto, aprovechando que se juntan en esta terapia cognitiva, etcétera. Tenemos todo ya dispuesto, de hecho esto estaría partiendo la otra semana, ¿ya? Y lo bueno, es que, como lo que te comentaba yo de los comités de bioética, o sea, estamos de octubre del año pasado, pasando a los comités, consentimiento informado, ¿cierto? Que son procesos que tienes que tú, obviamente, informar a la persona que en este caso va a participar del trial todos los pros y los contras. ¿Ya? entonces son personas que están tomando decisiones En general, a en este conciencia, caso, están y por saludables eso, para eso. exacto, en este caso uno habla del adulto mayor autovalente, Ujú. ¿cierto? Es un autovalente y tiene la decisión, si bien en algunos casos va a haber un deterioro cognitivo, es leve, ¿cierto? Mantiene la capacidad de autovalencia todavía, ¿cierto? Entonces, la información en este caso es clave, pero te digo ya, nos aprobaron el comité, ¿cierto? Y además que es una terapia súper poco invasiva, Invasiva. Y ahí invasiva. les van a aplicar pruebas Pruebas conductuales, o sea, conductuales. neuropsicológicas, ¿cierto? Tú te manejas un poco más, que llevan eso, el mini mental expandido y otras que además les permite ver otro tipo o sea, sacar algunos sesgos, por ejemplo, porque lo que yo entiendo de estos test, que obviamente el historial de la persona también tiene un impacto en, por ejemplo, la escolaridad, ¿cierto? La condición en la que se encuentra, si está enfermo o no, ¿cierto? Entonces, se supone que estos test y toda la información que manejamos, gracias al centro de la Plaza Mayor de Quillota, están los datos, están los pacientes, ¿cierto? Y ahora hay que ver si es que esto realmente tiene un efecto o no tiene un efecto, ¿cierto? Que es lo que queremos ver. Y como te digo, igual estamos ahí también entretenidos porque, como te digo, son los primeros que uno va aprendiendo de estas cosas, sobre todo en estos campos que
digamos que uno no es médico, ¿cierto? Ahora, obviamente hay médicos involucrados, ¿cierto? Obviamente Y no. lo mejor, interesados, Claro, interesados, proactivos, exacto, y como con te ganas de digo, innovar. y eso de alguna manera dio pie a la, como te decía yo, a lo que se formaba este centro, pues en Mm, neurología, nosotros pusimos translacional, digamos, pensando en lo que te comentaba, eso de cómo uno le informa. Primero, obviamente, fomentar el tema de la investigación básica, que es donde creo yo que está la fuerza de todos estos estudios, ¿cierto? Que van a generar un conocimiento que tú mm, puedas aplicarlo, trasladarlo, por eso es mm, translacional, trasladarlo a lo que es la praxis clínica, mm. ¿te fijas? Y ahí hemos hecho, como te digo, un buen equipo y esperamos que podamos hacer estas cosas más, pues, no solo en estos temas, sino en, como te decía, en epilepsia, en los aneurismas, en los gliomas, Cáncer, sí. cáncer, ¿te fijas? Pucha, una Pero, cantidad de información y, impresionante, ganas de seguir preguntándote como más mm, cosas y bueno, te ya, pues, agradezco un montón ya, pues, la conversa, el espacio, la forma en claro, que lo expresas era, para que todos sí, podamos entender ya, lo que estás haciendo y nada, ya, pues pues, gracias. ya, pues, Los invitamos gracias, a suscribirse al canal, ya, a que nos puedan ver en Instagram y en Facebook, Sana Psicología, para que estén informados de esto y otros eventos que vamos a estar haciendo. Y todos los estudiantes universitarios ojalá le pierdan el susto a la neurociencia y tengan ganas de curiosear, se puedan dar cuenta de que el impacto que pueden ir desarrollando es enorme y estamos recién empezando en nuestro país, así que tenemos un montón de trabajo por hacer y necesitamos más manos también en esto. Así sí. que todos invitados. Muchas gracias y nos vemos luego.